pleasure. Ustedes son los valientes que vienen a la hora de la comida. You're the valiants that are coming here during the lunchtime. Es un privilegio para mí estar aquí en la conferencia de Ligonier It's a privilege to be here at this Ligonier Conference y tener con nosotros a nuestro querido hermano Edgar Nazario como intérprete. to have our brother Edgar Nazario as our interpreter. Les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 17 I ask you please to open your scriptures to Acts chapter 17, y vamos a leer los versículos 24 al 26. and we're going to read verses 24 through 26. Edgar los va a leer en inglés, Edgar's going to read them in English, pero los que están aquí que hablan el idioma que se va a hablar en el cielo but those who are here who speak the language that will be spoken in pueden leerlo heaven, en sus Biblias. you can follow with your scriptures. Hechos 17, 24 al 26. Acts 17, verses 24 through 26. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of all dwelling place. Hay dos enseñanzas que yo quisiera resaltar en este pasaje. There's two teachings that I would like to highlight in this passage. La primera es que todos los seres humanos compartimos el mismo linaje. The first is that all humans share the same lineage. Todos descendemos de la misma persona. We all descend from the same person. De manera que no existe ninguna raza que sea superior a otra. So there's not one race that is superior to another. Adán fue creado a imagen de Dios. Adam was made to the image of God, Nosotros compartimos esa misma imagen. and we share that same image. Pero este pasaje también nos enseña This passage also teaches us que es la voluntad de Dios que la humanidad esté dividida en naciones. that it is the will of God that nations would be divided. Pablo dice en el versículo 26 When Paul says in verse 26, que Dios de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, it says here that in verse 26 that he made from one man every nation para que habite sobre toda la faz de la tierra. to live on all the face of the earth. La palabra que Pablo usa allí es naciones. The word that he uses here is our nations. De manera que Dios a cada nación le ha asignado su tiempo particular de existencia So God has designed to every particular nation a time of existence y los límites de su habitación, dice Pablo. and the boundaries of their dwelling place is what Paul says. En otras palabras, tanto las épocas históricas como los límites geográficos de las naciones So not just talking about those determined allotted periods, but also the boundaries of their dwelling place. todo eso ha sido determinado por Dios soberanamente. And all of this has been determined by God sovereignly. Mis hermanos, eso quiere decir Beloved, this means que por encima de la empresa colonizadora llevada a cabo inicialmente por España, that when we see the colonizing machine that has been brought forth through Spain, la existencia de esta región que hoy conocemos como América Latina the existence of this region known as Latin America fue contemplada en los decretos soberanos de Dios desde antes de la fundación del mundo. was contemplated by God before the foundations of the world. Es la voluntad de Dios que América Latina exista. It is the will of God that Latin America would exist. Y es nuestro deber como creyentes, And it is our duty as believers, y enfatizo eso, no como latinoamericanos, and I want to emphasize not as Latin Americans, es nuestro deber como cristianos it is our duty as Christians cuestionarnos de qué manera podemos trabajar más eficazmente to question ourselves in what way we can work more efficiently para continuar expandiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta parte del continente americano. to continue expanding the gospel of Christ in this part of the American continent. Esta región que hoy conocemos como América Latina This region that we know today is Latin America fue designada como las Indias Occidentales en los mapas de España por casi 4 siglos. was designated as the West Indies on maps of Spain for almost 4 centuries.
No fue sino hasta que los Estados Unidos de Norteamérica escogieron ese nombre para la recién nacida nación norteamericana, It was not until the United States of North America chose this name for the newly born American nation que los franceses comenzaron a referirse a todas aquellas naciones que hablaban español, portugués y en menor medida francés, that the French began to refer to all nations that spoke Spanish, Portuguese, and to the lesser extent French. los franceses comenzaron a referirse a esta región como América Latina, The French started speaking of this particular place as Latin America. por el hecho de que todos esos idiomas se derivan del latín. It's because all these languages are derived from Latin. Otros prefieren usar el término Iberoamérica o Hispanoamérica. Some prefer to use the term Ibero-America or Hispanic America. Sin embargo, independientemente de la nomenclatura que usemos, Regardless of the nomenclature that we choose to use, es prácticamente imposible englobar en un solo término it is practically impossible to encompass in a single term la riqueza y la complejidad de las 20 naciones que componen lo que hoy conocemos como América Latina. the wealth and complexity of the 20 nations that make up what we know today as Latin America. Por ejemplo, For example, si bien es cierto que de los 18 de los 20 países que componen América Latina tienen el español como idioma oficial, although it is true that 18 of 20 Latin American countries have the Spanish language as the official language, lo cierto es que en esta región del planeta nosotros tenemos alrededor de 670 lenguajes y dialectos diferentes. it's true that in this region of the planet we have around 670 languages and dialects. Solamente en Guatemala nosotros tenemos unos 24 dialectos distintos. Just in Guatemala, we have over about 24 dialects. Y son tantas las diferencias raciales, sociales y culturales que encontramos en los diversos países que componen América Latina, And there's so many radical social and cultural differences that we find in the different countries that make up Latin America que un autor señala que aquellos que visitan frecuentemente los países latinoamericanos which one author points out that for those who frequently visit Latin American countries, pudieran llegar a la conclusión de que en uno solo de ellos pueden existir varias Américas Latinas al mismo tiempo. they may conclude that in only one of them there may be several Latin America at the same time. Esto representa, como ustedes se pueden imaginar, un reto enorme a la tarea evangelizadora de esta región. This represents a huge challenge to the evangelizing task of this region, Que esta región que abarca el 15% de la superficie terrestre del planeta, which covers approximately 50% of the Earth's surface on the planet, con una población de 626 millones de personas. with an approximate population of 626 million inhabitants. Recuerdo hace muchos años cuando estudiaba en el seminario I remember many years ago when I was studying in seminary, que conocimos a unos misioneros que estaban traduciendo la Biblia we met a few missionaries that were translating the Bible a diferentes dialectos en Guatemala. in different dialects in Guatemala. Y ellos nos contaban que estos misioneros llegaron a una tribu And these men would tell us the missionaries arrived to a tribe y comenzaron a predicar el evangelio and they began to preach the gospel. y decían, nosotros somos pecadores, And they said, we are sinners. nosotros estamos completamente perdidos, We are completely lost. somos depravados. We are depraved. Y todos los indios asentían muy gozosos. And all of the Indians received this with joy. Al final de la prédica ellos descubrieron But at the end of the preaching, they found out que en ese dialecto hay dos palabras distintas para nosotros. that there's two different distinct words for the word us. Una que incluye a los que vienen, And one that includes those who come, o sea, ustedes y yo somos nosotros, as in you and I, we are us. pero hay otro nosotros en esa lengua que solo incluye a los que vienen de visita. But then there's another word that's used in their language to refer to us as those who are only visiting. Y esa era la que el misionero estaba usando en su predicación. And that's the one that the missionary was using. Así que en la mente de los indígenas, So in the mind of the indigenous, mientras él predicaba el evangelio, while he preached the gospel, ellos estaban pensando,
Ya nosotros sabíamos de hace mucho que ustedes los blancos eran depravados, pecadores y perdidos. We already knew that all of you white people were lost, deprived, and very sinful people. Así de compleja es la obra evangelizadora en América Latina. And this is how complex is the work of evangelism in Latin America. Con la llegada de los colonizadores en el año 1492, With the arrival of the colonizers in 1492, el catolicismo romano se implantó como religión oficial de las tierras conquistadas. Roman Catholicism was implanted as the official religion of the conquered lands. Y de esa manera Roma secuestró la región de tal manera Thus kidnapping the region that the Protestant Reformation, que la reforma protestante que habría de surgir 25 años más tarde that would emerge 25 years later, no tendría ningún impacto, casi ningún impacto en esa parte del continente en los próximos 300 años. would not have hardly any impact on this part of the continent in the next 300 years. La Iglesia Católica no solo fue un obstáculo para la llegada del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, The Catholic Church was not only an obstacle to the arrival of the gospel of the grace of God in Christ, sino que al mismo tiempo demostró ser absolutamente incapaz but at the same time it demonstrated itself to be incapable de transformar la cosmovisión de los mayas, los incas y los aztecas que poblaban esas tierras, of transforming the worldview of the Mayans, the Aztecs, and who populated these lands, incluso en el caso de aquellos que por la fuerza abrazaron el catolicismo. even those who were forced to embrace Catholicism. Así nació una especie de catolicismo popular, Thus, a kind of popular Catholicism was born, que no es otra cosa que un sincretismo religioso que perdura hasta el día de hoy. which is nothing more than a religious syncretism that lasts until today. Un sincretismo en el que se mezclan sin ningún problema la religiosidad ritualista y sacramentalista del catolicismo romano A syncretism in which the ritualistic and sacramentalist religiosity con la cosmovisión animista de los indígenas of the Roman Catholic Church is joined with animism y la santería que nos llegó del continente africano. and the sanctuary that came from the African continent. Sin embargo, a pesar de la oposición del catolicismo, Despite of the opposition of Catholicism, a mediados del siglo XIX comenzaron a llegar los primeros misioneros, in the mid-19th century, the first missionaries began to arrive, movidos mayormente por los avivamientos que estaban ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. moved mainly by the revivals that had emerged in Europe and the United States. Esta labor evangelizadora comenzó a avanzar con mucha timidez durante la primera mitad del siglo XX. This evangelism work began to move forward with great timidity during the first half of the 20th century. Pero tomó un empuje sorprendente a partir de los años 60. But it took a surprising boost in the midst of the 1960s. Para que tengan una idea, To give you an idea, en el año 1900 existían únicamente 50,000 protestantes en América Latina. so just to give you an idea, in the 1900s, there were only about 50,000 Protestants throughout Latin America. En toda América Latina, 50,000 protestantes. So in all of Latin America, there was only 50,000. Ese número ascendió a 1,000,000 en 1930, And this number amounted to 1 million in 1930, a 5 millones en 1950, and then to 5 million in 1950, a 10 millones en 1960 to 10 million in 1960, y a 20 millones en 1970. and to a whopping 20 million in 1970. Sin embargo, ya para el año 2000 However, by the year 2000, se calculaba que el número de protestantes o de evangélicos rondaban los 100 millones de personas. it was estimated that the numbers of Protestants and evangelicals was around 100 million. Cerca de un 20% de la población total de América Latina. So about 20 of the total population of all of Latin America. Ahora, eso suena muy alentador, That sounds maybe encouraging. pero lamentablemente esos números no son confiables. Unfortunately, those numbers are not very reliable, Y esto por varias razones. and this for several reasons. Por un lado, estas estadísticas no son tan precisas On the one hand, these statistics are not so precise porque la mayoría de las organizaciones que llevan a cabo este tipo de encuestas because most of the organizations
organizations that carry out these types of numbers no son cristianas. are not Christian. Y por lo tanto ellos engloban dentro del término evangélico o protestante todo lo que no es catolicismo romano. So they're pretty much encompassing everything else, right, that is evangelical, that is not Roman Catholic. Así que probablemente ahí están incluidos los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones. So in there you probably have the Adventists, the Jehovah's Witnesses, and the Mormons. Por otra parte, muchas iglesias en América Latina no son tan cuidadosas en mantener al día su registro de membresía. And on the other hand, many churches in Latin America are not careful to keep their membership records up to date. Lamentablemente, muchas iglesias en América Latina ni siquiera practican la disciplina eclesiástica. Unfortunately, many churches in Latin America don't even practice church discipline. Y lo que es aún peor, hay iglesias que ni siquiera tienen membresía. What's even worse, some churches don't even have membership. Ellos consideran miembros a todos los que asisten regularmente a la iglesia los domingos. They consider anybody to be a member who faithfully comes on a Sunday worship. Pero no hay ningún pacto formal o informal de membresía. But there isn't a formal or informal form of a church covenant. Pero quizás la razón más crítica de todo esto But perhaps the most critical reason in all of this es que el evangelismo que ha caracterizado a América Latina en las últimas décadas is that the evangelism that has characterized Latin America in recent decades ha sido muy superficial. has been very superficial. Es un evangelio decisionista. It is a decisional gospel. Levanta tu mano, haz la oración del pecador y ya tú eres salvo. Raise your hand, make the sinner's prayer, and you're saved. Por lo que resulta prácticamente imposible saber con toda certeza So what makes it very impossible to know with all certainty, cuántos de los que profesan ser cristianos, how many of those who profess to be Christian, aún en iglesias evangélicas tradicionales, even in churches that are traditional, cuántos realmente son cristianos. of which who are truly Christian. A todo esto debemos añadir el impacto de la teología de la liberación, And to all this, we have to add what we understand as liberation theology, que nació precisamente en América Latina al final de la década de los 60, which was born in Latin America at the end of the 1960s. y más recientemente el impacto del neopentecostalismo y de la teología de la liberación, de la prosperidad, perdón. And more recently, the impact that neo-Pentecostalism and the theology of prosperity has had in the last 25 years. Ahora, mis hermanos, eso no quiere decir que no haya iglesias y pastores serios en América Latina que estén predicando el evangelio de Cristo fielmente. Now, that does not mean that there are no good churches or serious pastors who are preaching the gospel of Christ. Gracias al Señor, hay muchos hombres, buenos hombres que están predicando el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo en toda América Latina. Praise be to God that there's men who are preaching the gospel of Christ for the glory of God in all of Latin America. Sin embargo, mis hermanos, la necesidad continúa siendo monumental. Nonetheless, the need still maintains itself to be a monumental one. ¿Por qué razón deberíamos estar interesados en la expansión del evangelio en América Latina? Why should we be extremely interested in the spread of the gospel in Latin America? Porque es un gozo ver muchos rostros norteamericanos en medio nuestro en esta tarde. It is a joy to see a lot of North American faces among us this afternoon. Y de paso, muchas gracias por estar aquí. And thank you so much, by the way, for joining Se lo us. agradecemos de todo corazón. We thank you with all of our hearts. Como damos gracias a Ligonier por haber abierto esta oportunidad en medio de esta conferencia. As we thank Ligonier for the opportunity to have this session in the conference. ¿Por qué debemos estar interesados en la expansión del evangelio en América Latina? Why should we be interested in the spread of the gospel in Latin America? Bueno, la respuesta más obvia es porque la Gran Comisión así lo demanda. Well, this basic reason is because the Great Commission has been given. América Latina es parte de esas naciones que el Señor Jesucristo contempla en la Gran Comisión. Latin America is part of those nations that the Lord Jesus Christ contemplates in the Great Commission. Ahora noten, mis hermanos, que la tarea no consiste en compartir las 4 leyes espirituales. And that the task is not to share the 4 spiritual laws. No es pararnos en un centro comercial y decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. It's not to stand in a shopping center and say that God has a wonderful plan for your life. No, la tarea es predicar el evangelio de Jesucristo sin minimizarlo, sin
compactarlo The task is to be able to preach the word of God and not minimize it or simplify it para poder hacer discípulos so that we can make disciples que se van a congregar en iglesias locales that would congregate in local churches y a quienes les vamos a enseñar todo lo que Cristo ha mandado en su palabra. of whom we're going to teach everything that Christ commanded us to teach them. Esa es la tarea. That is the task. Id y haced discípulos en todas las naciones. To go and make disciples of all nations. Y eso incluye México, That includes Mexico, Panamá, Nicaragua, Chile, Argentina, Argentina, República Dominicana, Dominican Republic, Costa Rica, Costa Rica. por amor a mi hermano Edgar, Thank you, brother. For y love to my todas brother. las otras naciones que componen lo que hoy llamamos América Latina. And all the nations that are composing what we call today Latin America. Mis hermanos, cuando Cristo mandó a sus discípulos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, Brothers, when Christ commanded his disciples to take the gospel to the ends of the earth, Cristo tenía en mente ese continente, esa parte del continente que habría de llamarse América Latina. God had in his mind this part of the continent that would be later called Latin America. Nosotros estábamos en la mente y el corazón de nuestro Salvador, We were in the mind and in the heart of our Savior. porque habían elegidos desde antes de la fundación del mundo que iban a vivir en América Latina. Because there would be elect who were going to live in Latin America. Así que es por esa razón debemos estar interesados. And it is for that reason that we should be interested. Pero en segundo lugar, porque el Espíritu Santo parece estarse moviendo en América Latina de una manera especial en estas últimas décadas. And also because we see that the Spirit of God is moving in a special way within Latin America. A pesar de lo que yo dije hace un momento acerca de las debilidades de las iglesias en Latinoamérica, Apart from the side that I make the statement of those weaknesses that exist among Latin America churches, mis hermanos, no debemos pasar por alto la realidad de que en el día de hoy hay millones que profesan la fe cristiana evangélica en América Latina. beloved, we should not despise or make minimal that there's many people who are professing faith in Jesus Christ in Latin America. Y aún tomando en cuenta las falsas profesiones de fe, que por cierto están en todas partes, And even if we consider all the false professions of faith which are everywhere, el número sigue siendo muy elevado. the number is still one that is highly elevated. Dios está haciendo algo en América Latina. God is doing something in Latin El America. Espíritu de Dios se está moviendo en América Latina. The Spirit of God is moving in Latin America. Por otra parte, y debido al impacto de la Internet, And on the other hand, we see the impact of the internet. muchos se están exponiendo a la sana doctrina. Many are being exposed to sound doctrine. Muchos están saliendo de estas iglesias que predican el diabólico mensaje del evangelio de la prosperidad. Many are leaving the churches who are preaching this demonizing gospel of prosperity. Hay un renovado interés en casi toda América Latina en las doctrinas de la gracia que tanto amamos. There's a renovating interest in all of Latin America for people for the doctrines of grace. Así que tenemos muy buenas razones para creer que nuestro Dios se está moviendo en esta región de una manera especial. So we have great reason to believe that God is interested to work in this particular area. Y nosotros debemos estar interesados en lo que Dios está interesado. And we should be interested in those things that God is interested. Pero But- sigue siendo una realidad, It is still a reality. y aquí está mi tercera razón And here's my third para reason preocuparnos por América Latina. of why we should be concerned of Latin America. Sigue siendo una realidad que hay una necesidad enorme de sana doctrina en esta parte del continente. There still is a great need of sound doctrine in this part of the continent. Un pastor latinoamericano dijo una vez: A pastor, an American pastor, said one time, nuestras iglesias tal vez pueden ser grandes, our churches might be big, pero puede ser que estén gordas, no sanas. but they might be fat, not necessarily sound. Y otro pastor dijo: Another pastor said, la iglesia latinoamericana puede tener millas de longitud, the church can have miles of length, pero apenas centímetros de profundidad. but not even a few centimeters of depth. La predicación expositiva continúa estando ausente de muchos púlpitos, Expositive preaching is greatly absent amidst of a lot of pulpits, por lo que muchos cristianos en América Latina no se están exponiendo a todo el consejo de Dios. which is why a lot of Christians in Latin America are not exposed to the complete counsel of God. Mis hermanos, eso es una triste realidad en América Latina. That is a sad reality in Latin America.
Hay muchos púlpitos en el día de hoy que están moralizando, no evangelizando. There's a lot of pulpits that are moralizing and not evangelizing. Están predicando legalismo, no evangelio. They're preaching legalism and not the gospel. Hay mucha predicación cargadas de un peligroso misticismo, There's a lot of weightiness in these messages of mysticism. pero no se está predicando fielmente lo que enseña la palabra de Dios. But what the Word of God is teaching is not faithfully being preached. Y en esto quiero ser sensible, And in this, I want to be very sensitive. pero aún vemos con mucha preocupación que hermanos que están abrazando una soteriología reformada, And we see a lot of brothers that are embracing Reformed soteriology, hermanos que creen de corazón que Dios es soberano en la salvación de los pecadores, brothers who really do believe that God is sovereign in the salvation of sinners, al mismo tiempo no poseen una sana eclesiología. at the same time do not hold to a sound ecclesiology. Y es imposible sostener una soteriología reformada sin una buena eclesiología. And it's impossible to hold a good soteriology and not have a good ecclesiology. Eso no se mantiene en el tiempo. That's not something that's going to be held up with time. Así que necesitamos un liderazgo mejor equipado. So we have a need for stronger equipped leadership. Necesitamos un liderazgo que tenga un más claro entendimiento de todo lo que es el evangelio. We need a leadership that has a more clear, defined understanding of the gospel. Necesitamos pastores que puedan predicar a Cristo a través de toda la escritura, We need pastors who can preach Christ amidst all of Scripture sin torcer ni espiritualizar el significado del texto bíblico. without twisting or hyper spiritualizing the meaning of the text. Es decir, queremos que Cristo sea predicado en todos los púlpitos, We want Christ to be preached in all of the pulpits, pero no queremos aterrizajes forzosos en el Calvario. but we don't want to have an aggressive landing on Calvary. Y es aquí precisamente donde ministerios como Ligonier tienen mucho que ofrecer. And this is where ministries like Ligonier have a lot to offer. Personalmente comencé a exponerme al ministerio de R.C. Sproul y de Ligonier a principios de los 80s. I personally was able to be exposed to Ligonier and Dr. R.C. Sproul back in the 80s. Poco tiempo después de nuestra conversión al Evangelio en el año 1977. So it was shortly after our conversion to the gospel around 1977. Todavía recuerdo ver esos videos de la santidad de Dios. I still remember seeing those videos of the holiness of God. Todavía recuerdo el impacto del libro La Santidad de Dios leyendo la insanidad de Lutero. I was reading and remember the shock of reading the holiness of God and the insanity of Luther. Pero una de las cosas que llamó poderosamente mi atención But something that strongly captured my attention al comenzar a entender quién era R.C. Sproul as I began to understand who R.C. Sproul was. era la intencionalidad de Ligonier en alcanzar a creyentes comunes y corrientes en las iglesias It was the intentionality of Ligonier to reach to regular lay members of churches con una sana y profunda teología, with a sound and profound theology, pero al mismo tiempo en una forma que fuera accesible para la mayoría. but at the same time in a way that was accessible to the majority. Los que se han expuesto al ministerio de enseñanza de Sproul Those who have been exposed to the ministry of Dr. Sproul a través de libros, de programas radiales, de videos, through books and radio programs and also different media, saben que nuestro hermano era un teólogo y un pensador sumamente capaz. we knew that he was a theologian and a very deep thinker that was capable. Sin embargo, la misión vital de este ministerio, But the vital mission of this ministry, como bien se señala en la página web, as you can see online, es hacer llegar enseñanza cristiana fidedigna al mayor número de personas posibles. is to try to reach as many people as possible with sound biblical truth. Servir a pastores y laicos proveyéndoles recursos que sean accesibles a la mayoría sin ser simplistas ni superficiales. But it's about serving pastors and laity by providing resources that are accessible without being simplistic or superficial. Es por eso que nos entusiasma en gran manera It is why we're so excited el esfuerzo que está haciendo Ligonier por trabajar con el mundo hispano, at the interests and efforts of Ligonier to work with the Hispanic community, como vemos en esta misma conferencia. as we see in the midst of this conference.
Quiere el Señor bendecir en gran manera ese esfuerzo. May the Lord greatly bless those efforts. Mientras se siguen levantando hombres en toda América Latina While we have men that are being raised in all of Latin America que haciendo un buen uso de recursos como los que Ligonier provee y otros ministerios, that making good use of resources such as those that are provided by Linear proclamen Ministries, fielmente el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo faithfully proclaim the gospel of Christ in the power of the Holy Spirit para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, for the glory of our Lord and Savior en la salvación de los perdidos in the salvation of sinners y en la edificación de la iglesia. and the edification of the church. Gracias, mis hermanos, por estar aquí. Thank you, beloved, for being with us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, queremos darte muchas gracias por la bendición que tú nos has dado de poder estar en esta conferencia. Father, we want to thank you for the opportunity of being here in this conference. Gracias por los hermanos que han venido a escuchar, Thank you for the brethren who have come to listen, tanto de América Latina como de los Estados Unidos. those who are from Latin America and from North America. Alabamos y bendecimos tu nombre. We worship and praise your name. Y te suplicamos, oh Señor, que tú continúes obrando en América Latina And we ask you, Lord, that you would continue working in Latin America, para que Jesucristo pueda ser exaltado that Jesus Christ would be worshiped en la salvación y edificación de muchos, in the salvation and transformation of many, porque te lo pedimos en su nombre. because we ask this in the name of Christ. Amén. Amen. Amén.